7:16 de la mañana. Osvaldo Vera está en la línea telefónica, es constituyente, dirigente de la Central Socialista de Trabajadores, diputado de la Asamblea Nacional por La Guaira. Osvaldo, buenos días, bienvenido. Un saludo, Eduardo, a ti y a todos los que nos escuchen y ven a esta hora en tu programa. Gracias. Osvaldo, ¿qué se puede hacer, qué se impulsa desde la Asamblea Nacional para encontrarle caminos a la situación del salario del trabajador venezolano? Fíjate, Eduardo, sin ninguna duda, el salario que en Venezuela fue hasta hace poco el mayor de América Latina ha sido pulverizado, acabado prácticamente con las acciones que desde la propia Asamblea Nacional y el Estado norteamericano, el gobierno norteamericano dio con el conjunto de medidas, acciones, que acabó en definitiva una de las grandes conquistas que era nuestro salario. Insisto, el mayor en América Latina ante todo este zaperoco, estos 5 años nefastos que hemos tenido. Hoy la Asamblea Nacional, rescatada por el pueblo, ha derivado un proceso de discusión con los trabajadores, con los empresarios, con los diferentes sectores, con el gobierno nacional, en definitiva, para un proceso de recuperación paulatina del salario. Sin ninguna duda, el hecho de las acciones ocasionaron un colapso en el salario, que incluso en el sector público la gente paga para ir a trabajar como parte de la medida. Hablo del salario nominal, ¿no? Porque hay otras reivindicaciones, la bolsa de comida y otro tipo de bonos que desde el gobierno nacional se ha venido dando. Ya en el sector público se ha venido discutiendo, en el sector privado, en algunas empresas, sobre todo las más grandes, algunas medidas de carácter de discusión obrero-patrón que ha permitido mejorar la calidad del salario en algunos de los sectores públicos, pero de los sectores privados. Donde ha sido más dañado es en la administración pública, es en el comercio, en una parte de la evaluación, pero nosotros estamos convencidos, hoy que entramos en una nueva etapa de garantía constitucional, de tener el servicio de la nación a la Asamblea Nacional, junto con el gobierno, sectores empresariales y la participación. Nosotros tenemos en la Asamblea Nacional 21 diputados que vienen del sector de los trabajadores, 21 diputados principales y 7 suplentes. Indudablemente ahí estamos ya discutiendo un conjunto de propuestas. ¿Cuáles son esas propuestas? Que permita avanzar. Uno tiene que ver precisamente con el cambio del modelo económico, el cambio desde el punto de vista de los niveles de producción, de revisión, la ley antibloqueo que va a permitir que la disminución en más de un 90% de los ingresos del Estado va a permitir que en definitiva el ingreso a la nación sea mucho mayor que en estos instantes estamos teniendo. Yo siempre pongo como ejemplo que la casa de uno de repente se pierde el 90% de nuestros ingresos, por supuesto repercute en la vida normal de cada familia. Eso es lo que aquí ha sucedido. Sin embargo, los trabajadores en medio de una pandemia, en medio de una situación como la que estamos viviendo, bueno, se han ido a la calle a trabajar, a producir y a garantizar muchos de los servicios con mucha deficiencia, con muchas fallas, pero afortunadamente en estos instantes podemos decir que hemos venido recuperando la producción agrícola, que hemos logrado avanzar en áreas donde ya podemos decir que tenemos soberanía, en el caso del arroz, en el caso del maíz, hemos venido recuperando nuestras empresas básicas como elemento fundamental, y a partir de la ley antibloqueo y algunas acciones que estamos tomando, va a mejorar los niveles de ingreso a la nación, que va a ayudar sin ninguna duda a mejorar el salario. Osvaldo, ¿qué llamas tú, por ejemplo, que hemos recuperado la soberanía del maíz? ¿Por qué? No, porque en medio de la pandemia, donde nosotros importábamos, incluso en las bolsas CLAC, el 80% de los productos era importado. Hoy podemos decir que lo hemos venido
surtiendo con el esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras de la ciudad, del campo, y hemos logrado avanzar en un alto nivel de producción de algunos rubros en particular, que podemos decir que ahorita no lo estamos importando, que ahorita lo estamos garantizando, incluso en medio de las dificultades como es el bloqueo, como son las acciones que tenemos que eludir esos elementos en medio de la situación particular que vive el mundo como es la pandemia. Bueno, hemos logrado mejorar los niveles de producción y hoy podemos decir que no lo estamos importando, lo estamos garantizando con nuestro propio esfuerzo. Por ejemplo, ¿tú quieres decir que no se está importando arroz ni maíz en Venezuela hoy? En estos instantes no se está haciendo, tenemos la capacidad de garantizar lo que en estos instantes estamos consumiendo desde el punto de vista del esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras a través de la bolsa, lo estamos garantizando desde el punto de vista productivo. Ahora, más allá de esos elementos, que es bueno siempre tomarlo en cuenta, podemos decir que en medio de estas dificultades, nosotros, los propios trabajadores, están haciendo un esfuerzo importante en garantizar los repuestos para garantizar el servicio eléctrico con fallas, sí, lo tenemos que reconocer, en medio de este bloqueo, en medio de estas acciones, las telecomunicaciones, el agua, en definitiva, un esfuerzo importante, heroico, que han hecho los trabajadores conscientes de quién es el responsable de la situación caótica que viven los salarios, y ahí el esfuerzo que estamos haciendo para conjuntamente con toda la nación, a partir de esta nueva etapa de la Asamblea Nacional, recuperar no solamente el salario, sino toda la capacidad de vida, el bienestar de vida que habíamos logrado en un momento determinado. Osvaldo, brevemente, porque se agota el tiempo, ¿es posible cambiar el modelo económico venezolano mientras estén las sanciones? Porque tú dices que el salario ha sido pulverizado por culpa de la Asamblea Nacional anterior y por culpa de los Estados Unidos. Sin ninguna duda, podemos atenderlo, podemos recuperarlo. Y lo digo simple y llanamente en este sentido. Yo creo que a partir de la nueva Asamblea Nacional, las relaciones desde el punto de vista internacional, donde el gobierno nacional viene siendo un esfuerzo bien importante, logrando la solidaridad de pueblos y gobiernos en el mundo, logrando a través de la ley antibloqueo mejorar los niveles de venta de nuestros productos que han sido saqueados, que han sido robados, que han sido, prácticamente acabados por culpa del imperio norteamericano y las medidas que se está tomando. Nosotros estamos convencidos que hoy, con una nueva Asamblea Nacional, con el diálogo que hemos llamado la incorporación de venezolanos, estamos convencidos que vamos a lograr mejorar la situación y en particular la situación económica, el nuevo modelo económico partiendo de la Asamblea Nacional y que va a tener una repercusión importante en el salario, en la mejora de la calidad de vida de todos los venezolanos y todas las venezolanas. Bueno, Osvaldo, te agradezco estos minutos. Hasta pronto. Bueno, pues, siempre a la orden, Eduardo. Muchísimas gracias, Osvaldo Vera, constituyente, dirigente de la Central Socialista de Trabajadores, diputado de la Asamblea Nacional por La Guaira. Regresaremos.